estamos modificando comportamientos, para bien o para mal, con las cosas que ponemos en el mundo. Con el diseño podés impactar realmente en la sociedad, o sea, podés generar un cambio y podés mejorar las vidas de las personas. Yo creo que los diseñadores estamos formados para detectar procesos de mejora del mundo. Nadie te enseña a emprender, nadie te enseña el estrés, y Argentina es Argentina, con todo lo lindo y con todo lo difícil. Siempre dije que las ideas no las aprendés en una academia. Las ideas las llevas puestas, son tuyas. Hay que estar despierto. Aprendés perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. Bienvenido a un nuevo episodio de En Europa no se consigue. Hoy tengo a María Sánchez acá conmigo. María ha hecho de todo. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada para poder hablar de un montón de cosas. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Te querés presentar con tus propias palabras? Wow. Ok. Bueno, me llamo María Sánchez. En realidad María Gema, para los que me conocen de Mendoza, y después María quedó desde que me fui de acá, porque era más fácil de recordar, etc. Y estudié diseño industrial, y eso fue hace mucho tiempo, así que han sucedido muchas cosas después en el camino que hacen que uno vaya convirtiendo el pensamiento y las acciones. ¿Qué te parece que te llevó a estudiar diseño industrial? Tuvimos una educación potente en ese momento. ¿En qué sentido potente? En el sentido de que creo que realmente nos prepararon para la vida. Y lo que me llevó a estudiar diseño fue, yo digo, la casualidad. Éramos muy amigas, 3 amigas del secundario, estábamos siempre juntas. Una se casó al poco tiempo de terminar el secundario y tuvo muchos hijos. La otra, en cambio, quería estudiar arquitectura o diseño y me dijo, por favor, no me dejes sola. Entonces, el primer año de la facultad, a la mañana iba a ingeniería y a la tarde iba a diseño. ¿Hacías ambas? Sí, para acompañarla a ella. Y después, cuando terminó el primer año, en esa época se rendían todas las materias, no se promocionaban, y entonces no iba a poder rendir 12 materias. Así que hablé con el director de ingeniería, que me dijo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Yo le dije que lo que me gustaba era ir a la explotación, o sea, estar en el campo. Y me dijo, bueno, andate a diseño, porque ninguna empresa va a contratar a una mujer como jefa de explotación de pozos. Así que dije, bueno, si me tengo que quedar encerrada en un laboratorio, prefiero irme a diseño. Así que me quedé con diseño. O sea que la decisión en realidad no pasó por esto que muchas veces nos dicen, que la vocación es algo que uno trae desde no sé dónde. En mi caso fue un descubrimiento, y creo que el descubrimiento fue en tercer año, cuando tuve a Ricardo Blanco de profesor. Y después Ricardo me aconsejó de presentarme para la beca para Viena, así que me presenté y por esas cosas de la vida me fui, y ahí cambió todo. ¿Y de qué era la beca? ¿Qué fuiste a hacer particularmente a Viena? Para mí era un curso de posgrado, porque yo ya me había recibido. En esa época todavía no estaba el formato de posgrado. Pensaba que era 1980 cuando yo me fui. Claro. Así que me fui a prepararme más sobre el diseño industrial. Hice un proyecto con él y después me anoté en la cátedra de Hans Hollein, que era un premio Pritzker de arquitectura, o sea, el máximo premio de arquitectura. Wow. Y justo en esa cátedra vino a enseñar Ettore Sottsass por única vez en su vida. Me muero. Y éramos 15 estudiantes, 12 varones y 3 mujeres. Y Ettore tenía debilidad por las mujeres. Me dijeron. Estábamos aventajadas. Sí. Y fue una cursada maravillosa. La verdad que los 15 lo pasábamos maravilloso. Él venía una vez por semana. Y era tener clase y salir todos juntos, era una fiesta esa cursada. Y cuando terminó el curso, Ettore me preguntó qué iba a hacer, y entonces él me dijo, si querés venir a hacer una prueba de 3 meses antes de volverte a Buenos Aires, o sea, Argentina, las puertas están abiertas. Me fui con mi valijita a Milán, sí. Y empecé a trabajar.
no me pagaban, pero hacía formación. Así que yo trabajaba de babysitter de una nena de 11 años en inglés el resto del tiempo que no estaba en el estudio. Y empecé a trabajar con él y fue estupendo porque fue empezar a entender el diseño desde su concepción, ¿no? Y ahí aprendí el terrible poder de la observación. Él no dejaba pasar nada sin entenderlo, sin observarlo, sin analizarlo. Pensá que nosotros íbamos a Alessi, que fue la primera empresa con la que trabajé con él, íbamos cada mes y medio a la fábrica, más o menos. Y siempre hacíamos el mismo camino. Al principio manejaba él, después cuando se confió que yo manejaba bien, entonces manejaba yo. Y siempre hacíamos el mismo camino saliendo de Milán, el camino de los lagos, hasta llegar a la fábrica. Y todas las veces durante los 7 años que estuve al lado de él, descubría una textura, un color, una arquitectura, una planta, un sonido, algo nuevo. O sea, y haciendo todas las veces el mismo camino. Es que creo que haber llegado al estudio de Ettore en la década del 80, porque yo a él lo conocí en el 81, que era cuando empezaba la Memphis, y estuve en el estudio hasta el 87. Claro, agarraste justo. O sea, agarré los 7 años de Memphis. Yo fui a la primera Memphis, pero todavía no trabajaba. Después empecé a trabajar cuando empezó la segunda Memphis. Y ahí viví todo el proceso. Memphis fue como un grupo de diseño de italiano radical que vino a romper todo tipo de estereotipo que venía del modernismo. ¿Vos te das cuenta en el momento lo importante que era? Yo me daba cuenta que era totalmente disruptivo porque era como estar en el ojo del ciclón. Claro. O sea, siendo yo asistente personal de Ettore durante todos esos años, yo recibía por lo menos 5 periodistas por semana de todo el mundo. Entonces me daba cuenta que algo grosísimo estaba aconteciendo, porque no podía ser que todo el tiempo yo tenía que estar en eso. Y además con la Memphis yo también iba a hacer los proyectos en otros países. Claro. Así que estos viajes seguramente era estar con gente como muy deseosa de un cambio, de una novedad. Y fue totalmente disruptivo. Y ahí empecé a darme cuenta que era el mismo proceso que estaba viviendo el inicio de la Memphis, el valor de las texturas. De hecho, creo que eso me incidió para toda la vida. Y después, en el trabajo con Ettore, me di cuenta que para que él le gustara algo, para que él aceptara lo que yo hacía, yo tenía que hacer lo que yo sentía y después ensancharlo una vez y media. Entonces, él tenía un estilo sólido. Cuando entendí eso, las cosas salían rapidísimo. Porque ahí como era la dinámica, él dibujaba y vos lo ayudabas a... Él toda su vida, él diseñó después de las 9 de la noche, se sentaba a oscuras en su living o en su estudio, que eran en el living con buena música y una copa de vino, y diseñaba hasta las 11 más o menos, o medianoche. Entonces él llegaba al estudio a las 9 de la mañana, me daba sus cuadernos de bocetos, yo fotocopiaba y eso después lo desarrollaba en escala 1 en 1, con materiales, con proporciones. Buscaba los proveedores con quienes teníamos una relación maravillosa. Entonces venías vos haciendo todo este trabajo con Ettore, pero en un momento haces el salto y haces tu propio diseño. Se podría decir que el cenicero squash es tu propio diseño. Me interesa entender un poco por qué haces ese salto, o cómo surge la oportunidad de decir, bueno, hago algo mío. En realidad fue idea de Ettore. Estábamos haciendo siempre Memphis. Yo participaba en todos los proyectos de Memphis que hacía él, porque yo trabajaba en sus proyectos personales y Memphis era un proyecto personal. Y entonces me dijo, ¿no querés hacer alguna pieza para Memphis? Y dije, bueno. Y entonces ahí salió el famoso cenicero squash, que fueron 2 modelos, pero al final se terminó produciendo uno. Y todavía se produce y mucho. Y se vende muchísimo. Quizás porque es un objeto pequeño, es un objeto Memphis, con lo cual tiene todo un contenido simbólico muy potente. Es fácil de transportar porque no es complicado para llevarlo en una valija.
Y contame, después de Sotsas, o sea, del estudio Sotsas, ¿te quedás en Europa? Sí, lo que pasó fue que Ettore estaba desilusionándose del diseño. El diseño se había vuelto muy gadget y a él eso no le interesaba. Y entonces estuvo en un periodo de reflexión profundo y un día me llamó y me dijo, voy a volver a la arquitectura. Y yo no era arquitecta, o sea, no había estudiado arquitectura. Entonces me dijo, me gustaría que te vayas a trabajar a Olivetti para que estés, digamos, en un ambiente lindo, interesante, constructivo, etcétera, etcétera, donde además yo conocía a todos. Y no me decidí, eran todos varones, como que no me terminaba de cerrar, y al mismo tiempo me llegó a través de Memphis, Israel, me llegó una invitación, o sea, en realidad un desafío de una de las personas que yo había conocido que vivía en Chicago y quería hacer como una oficina de compras en Milán para comprar en Europa y si no, diseñar lo que no pudieran comprar para el mercado americano. Y entonces había que buscar producto en Europa para el mercado americano. Así que yo recorría las ferias europeas buscando estos productos y lo que no, lo diseñábamos en mi estudio en Milán. Esto cuando yo ya había dejado el estudio Sotsas. O sea, dejé el estudio Sotsas por esto. Fue duro, fue difícil dejar el estudio, sí. Un día Ettore me dijo, abandonás el marido italiano por el amante americano. Terrible. Y me rompí una pierna porque fue durísimo tener que empezar a caminar sin él, pero bueno. Para mí eso me ayudó a entender un montón los cambios del mundo del diseño, porque todo eso empezó a suceder cuando empezó la globalización. Trabajando con los americanos, donde yo era jefa de compras, que aprendí a comprar porque hasta el momento no sabía, aprendí todo lo que está del otro lado de la luna, que es todo lo que hace que uno pueda hacer el diseño y que hayan diseñadores, autores, pero porque atrás hay toda una estructura como en el iceberg, ¿no? Aflora el 1/8, pero debajo hay 7 octavos que sostienen todo el proceso. Y ese proceso tenía que ver con logística, tenía que ver con todo lo que es números, con todo lo que es compras, con todo lo que es procesos. Y ahí descubrí el diseño de procesos. Y empecé a entender que la realidad es sistémica y que si vos no considerás en este mundo complejo que vivimos la realidad sistémica, no estás entendiendo la realidad. Estás diseñando para una utopía. ¿A qué te referís con realidad sistémica? Yo estaba en el estudio Sotsas en la década del 80, ponele, habrá sido 1986 más o menos, y me pidieron que diseñara el asa de una taza, ¿no? O sea, una taza, pero que me concentrara en el asa. Yo decía, yo estudié diseño industrial, tengo que diseñar la enésima asa de taza, que han sido desarrolladas millones de asas de tazas probablemente en la humanidad, o seguramente varios miles de miles. ¿Y por qué tengo que hacer otra más? Y al mismo tiempo, yo vivía en Milán, obviamente, y Juan Pablo II, que era el papa de esa época, hablaba del tema del consumismo y empezaba a decir, atención al tema del consumismo. Y yo decía, consumismo, diseño industrial. O sea, yo estudié diseño industrial para potenciar el consumismo, porque como a nosotros nos enseñaron el diseño, había que llenar el mundo de objetos físicos. Entonces, me hacía mucho ruido. Y yo dije, o me hago la estúpida y miro para otro lado y sigo por donde me enseñaron, o lo dejo como una herida abierta. Y lo dejé como una herida abierta. Hasta que me di cuenta que lo que yo tenía que hacer en esa situación particularmente no era diseñar una asa de taza, sino era repensar las nuevas maneras de beber. El mundo había cambiado un montón y nosotros seguíamos hablando de asas de tazas como se hablaba en el 1700. Entonces ahí me di cuenta que la realidad se había vuelto mucho más compleja y que el diseño no pasaba por el manejo solo de la forma del asa de la taza, sino por todo el proceso previo de reflexión de qué es lo que hay que beber, cómo se bebe, cuándo se bebe, dónde se bebe, con quién se bebe, etcétera, etcétera. Claro, un diseño más estratégico, una investigación previa que hoy en día por ahí ya lo tenemos más internalizado,
pero en esa época era algo más nuevo. Totalmente. Los asistentes de los arquitectos famosos o diseñadores famosos de Milán nos encontrábamos a la noche tipo after hour y en ese encontrarnos a la nochecita conversábamos sobre el tema de la ecología, porque se había empezado a hablar de la ecología. Y recuerdo una noche que decíamos con nuestros amigos, ¿qué tendrá que ver el diseño con la ecología? Dijimos, bueno, no nos juntemos más acá en un bar, juntémonos en un estudio de algunos de nosotros y pongámonos a pensar y a elucubrar sobre este tema. Y así nació O2, que es un grupo internacional de diseño, que fue el primer grupo de diseño ecológico del mundo. Y estuvimos trabajando mucho, éramos, te digo, de varios países, ¿no? Bueno, de América Latina estaba yo, pero también estaban amigos de Francia, de Dinamarca, de Inglaterra, italianos obviamente, y ahí hicimos unas publicaciones en estas famosas revistas de diseño de esa época, donde habíamos deducido 7 principios fundamentales, que son los que ahora se habla tanto de reciclar, reusar, reutilizar, bla, 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 todos los Y lo que hicimos fue trabajar con una empresa productora de plástica virgen italiana muy conocida, la más grande, que hacía 10 años que estaba haciendo una investigación en la ciudad de Parma estudiando todo lo que es el residuo doméstico. Y ahí salió un material que se llamó neolite o neolite, nueva piedra sería el origen. Claro. Y ese proyecto lo trabajaron desde Monte Edison con Ezio Mancini. Increíble. Éramos muy amigos y convocaron a un grupo de diseñadores, que éramos nosotros O2, para diseñar nuevos productos con ese nuevo material. Y después quedó así como un símbolo de cómo es realmente la importancia del diseño en el tema de la ecología. Porque, y es muy simple, porque quien toma las decisiones cuando vos haces un producto de qué materiales vas a usar y qué tecnología es el diseñador. Sí. Entonces, si vos haces este Trapac que tenés plástico, aluminio y papel, que muy difícilmente se pueden separar o no se pueden separar, es una decisión ecológica estratégica negativísima, Sí. porque estás usando un material que es muy difícil de reciclar Sí, hay que como que pensarlo de una manera más completa y circular. y circular. Yo volví a Argentina en el 94 porque en Italia me casé con un italiano que quería vivir en Argentina, así que por eso volvimos. Y yo empecé a trabajar en el 97, 98, 97 en Lumilagro. Y ahí fue donde hicimos el equipo Matero, que fue muy conocido durante mucho tiempo. Ahora creo que salió de producción. Y también hice termos soplados, no inyectados, porque la idea era hacer termos muy económicos que se hacían con la tecnología del soplado. Así que eso fue al final del siglo XX. Es muy lindo también como diseñador poder diseñar algo de uso Totalmente. masivo y popular, que todo el mundo lo use y que muchas veces ni se dé cuenta que está diseñado. Sí, hay, por ejemplo, hoy todavía encuentro muchos termos que tienen el pico que diseñé yo, que es un pico que tiene como una espiral. Sí. Y entonces cada vez que lo veo me emociono, porque la boquita es una boca para todos los termos. Y diseñé otros termos que estaban en el equipo Matero, que era este otro que tenía una estructura metálica Que para venía en poder kit. llevar, claro, era el kit, para poder llegar el termo por un lado y por el otro lado el mate, el azúcar, la yerba, la cucharita. ¿Cómo fue esa experiencia de haber vivido tantos años afuera, volver a Argentina, volver a encontrarte con este país que habías dejado? Y cuando yo llegué acá estaba el gobierno de Menem, con lo cual había esta idea de que Argentina iba a poder finalmente hacer un salto y nosotros veíamos que se había abierto indiscriminadamente a la importación en lugar de abrir con inteligencia y sabiendo para qué. Y nos preocupaba, digo, nos con mi marido, porque yo guardaba todos los catálogos de Easy, porque en ese momento, creo que por ahí tengo alguno en el archivo, los catálogos de Easy con los productos que vendían para la casa venían abajo con la imagen de un carguerito, de un barco carguero, y al lado decía el país de origen. Entonces con mi marido decíamos, esta gente no se está dando cuenta que
la plata está saliendo y no entra nada. Hasta que fue la crisis del 2000. En el 98, esto lo cuento porque en el 98 a mí me contrató el que era ministro de Industria de la Ciudad de Buenos Aires, un personaje extraordinario que se llamaba Rafael Kohanov. Rafael era el ministro de Industria de la ciudad y quería que todos los industriales de la ciudad vivieran la experiencia que había vivido él. Él había hecho mucho dinero trayendo unas zapatillas que reemplazaron a las sandalias de cuero, que se llaman Skippy. Obvio que las conozco. Las famosas Las tenía Skippy. cuando era chiquita. Estas como De sandalias plástico, de PVC. Lindísimas, transparentes. Yo tenía creo que unas transparentes rosas. Translúcidas, sí, totalmente. Bueno, obviamente hicieron muchísimo dinero. Entonces él me decía, yo quiero que los productores argentinos industriales conozcan los beneficios del diseño, porque eso era puro diseño, esos zapatitos, y que se den cuenta de que lo tienen que incorporar a sus producciones. El Centro Metropolitano de Diseño nació esa vez, en diciembre del 98, cuando estaba todavía Rafael en el Ministerio de Industria, y el sueño era ese, decir, bueno, esa pequeña experiencia que él había vivido, ya trasladarla a todas las empresas productoras de la Ciudad de Buenos Aires y comercializadoras. O sea, la visión fue de instalar el diseño como un instrumento estratégico de desarrollo para la ciudad y para el país. Y esto se fue haciendo, o sea, hicimos primero las áreas que yo trabajaba con el Ministerio de Economía diciendo, bueno, qué es lo que realmente se mueve en Buenos Aires. Operemos sobre esos sectores que son más representativos, que eran la moda, los muebles, la tecnología que estaba empezando. Y entonces se generaron esas como 3 mega áreas y después venían atravesadas por eventos, actividades, workshops, vínculos con universidades, etcétera, etcétera, concursos. Y entonces se potenció este centro estratégico para el desarrollo del diseño en la ciudad y en el país. ¿Qué está pasando hoy en día con SMD? Hoy en día no, digamos que el diseño no es más el eje central, se fue desviando dentro del ministerio, ahora está en el Ministerio de Economía y Producción de la ciudad y tiene más que ver con incubación de nuevos proyectos, de nuevos negocios o de nuevos emprendimientos, sobre todo emprendimientos, pero no es un eje distintivo el diseño. Habría que volver a sensibilizar sobre el valor del diseño como instrumento estratégico para el desarrollo y no el diseño para el lujo. Yo creo que el diseño en América Latina tiene, como tiene América Latina, tiene un origen autóctono, un origen europeo, y ambos se han ido fusionando y han ido generando esta cosa nueva. Poner el acento solo sobre lo que fue antes de la colonia me parece reductivo, y poner el acento de que somos un país hecho solo de ideas extranjeras también es reductivo. Y cuando yo analizo mi vida me doy cuenta que yo tuve grandes oportunidades afuera que he podido traer también acá, y que esto ha generado una mezcla, una nueva identidad que no es ni A ni B, es Z. Y me parece que esa es la riqueza de América Latina, el no renegar de todos los orígenes que tenemos, que son múltiples, y el de generar una mezcla nueva con un fuerte acento en lo social. Y que esto social no viene solamente de una única ideología, como a veces nos quieren decir, sino que viene de un profundo deseo de humanidad, que puede tener distintas miradas y distintas ideologías. Pero me parece que la cuestión humana, poniendo al centro la persona, y la cuestión social en América Latina es central. Pero bueno, también ahí entra un poco esta gran pregunta que muchos diseñadores nos tenemos, que es como, ¿qué es el diseño argentino? Pero cuando nos preguntamos eso, a mí me parece que restringimos el orden de las respuestas. Porque uno no puede pretender responder como se respondía sobre el diseño italiano en los años 70 u 80, mirando solo el producto físico. Hoy el diseño argentino
a mí me parece que va justamente sobre esta mirada de lo sistémico y del diseño de procesos. Por eso es que yo ahora soy miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes por diseño, ¿no? Desde el año pasado. Y quiero hacer un encuentro, de hecho lo estamos ya empezando a trabajar, con todos los representantes del mundo del diseño en Argentina, que no es más lo que era el mundo del diseño en los años 80. No es solo el producto, la materia, la tecnología. Hay procesos de comercialización riquísimos que se han dado y que nacen de esta mirada sistémica, es decir, de entender todo el sistema que está alrededor de un objeto físico o de un servicio, porque hoy el diseño del servicio es súper importante. Sí. De hecho, ¿cuántos diseñadores hay que trabajan desde Argentina para el mundo? Te permite vivir con los afectos y con los amigos y demás, pero pudiendo ganar de otra manera, insertándote e interactuando en otros niveles de complejidad. La realidad es compleja porque un país que tiene poca industria y que tiene pocos habitantes y que tiene pocas cantidades de ventas, entonces todo se empieza a restringir. Las matrices no pueden ser matrices caras porque no las podés amortizar, porque no tenés suficiente venta, porque tampoco exportás. Y para exportar tenés que tener ciertas condiciones de calidad, de procesos y demás que tampoco se dan en algunas situaciones, ahora sí se dan en otras. Entonces es como que hay que mirar las cosas desde otro lado. Por eso es tan importante UX UI, porque no requiere una estructura física de alta inversión, de altísima inversión, como requiere una estructura industrial. Entonces, ¿qué es el diseño hoy en Argentina? ¿Para qué? Yo creo que los diseñadores estamos formados para detectar procesos de mejora del mundo. Eso por lo menos yo dirijo una carrera de diseño y este es uno de los objetivos, es decir, que nuestros alumnos, más que resolver problemas, que es una mirada racionalista del siglo XIX-XX, yo creo que los diseñadores tenemos que estar entrenados para detectar oportunidades de mejora de aquello que nos toque, en donde nos toque. Y entonces con eso me gustaría que si podés decir algunas palabras de consejo o a futuras generaciones, futuros diseñadores que quieran hoy en día estudiar diseño, que están en proceso. No es fácil. Yo creo que los cambios se están dando cada vez más acelerados, ¿no? Estamos realmente en un momento de grandes cambios y no es un momento, es una serie de momentos con fuerte aceleración. No sé a dónde vamos a ir a parar. Lo que sí sé es que hay que aprender a navegar en estas aguas aceleradas y turbulentas, inciertas, ¿no? Todas estas palabras que han surgido en los últimos años de volátil, incierto, complejo, ambiguo, frágil, etcétera, tienen mucho que ver con los tiempos que vivimos y que tienen mucho que ver con el ADN del diseñador, porque el diseñador, mientras que las demás disciplinas son así como verticales, espacios verticales, el diseñador definitivamente es siempre una transversalidad que toma, yo digo que se transveste en italiano, se disfraza de la profesión con la que está interactuando, ¿no? O sea, uno tiene que hacer un proyecto sobre salud y aprendes lo necesario para poder hablar e interactuar con médicos, enfermeros, nutricionistas, bla, bla. Lo mismo pasa con los ingenieros o con la gente de ciencias empresariales. Yo siempre he trabajado con otras disciplinas y lo interesante es eso, de que uno puede flexibilizarse para interactuar potenciándose mutuamente con estas otras disciplinas. Yo creo que eso va a quedar para siempre. Eso es el ADN del diseño. Después que sea más o menos técnico, si es más industrial, si es más de indumentaria, si es gráfico, si es comunicación visual, va a pasar a ser anecdótico y que quizás se van a dar
vuelta a las cosas, ¿no? Eso lo vas a aprender después en una especialización. Pues resulta que entendés del diseño, haces proyectos de mejora del mundo y después tenés que concentrarte en algo específico o interactúas con ingenieros que también están flexibilizándose ellos, o llamarás a un diseñador técnico específico sobre el tema que estás tratando. Sí. Me parece que ese es el futuro. Pero el lugar que se nos viene apareciendo de poder trabajar para la mejora, para el bien común y para la mejora del mundo, me parece fascinante. Sí. Es lo que más me atrae. Y es interesante porque vos tuviste una carrera que hiciste de todo, ¿no? Ya te concentraste en objeto, por ahí este objeto de culto, más como coleccionable, después fuiste a algo más de consumo o más masivo. Después hasta tuviste con ecología, con materiales, después volviste acá, hiciste todo como algo más institucional y ahora estás mirando hacia todo esto de estos nuevos sistemas. La verdad que tenés una vida súper interesante. Un regalo. Un regalo total para todos. Y bueno, me encanta charlar. Muchas gracias. Sí. Para mí también es súper interesante porque cuando se dan estas charlas es cuando uno mira las cosas con perspectiva, ¿no? Y ves cómo a lo largo del tiempo se han ido construyendo cosas por encima incluso de tu propia decisión o de tu propia voluntad. Y se van generando estas cosas nuevas que son súper interesantes porque son desafiantes y porque siempre te cuestionan ¿y qué va a pasar? Sí. Y va a pasar lo que tiene que pasar, pero cómo es que uno se pone de frente a cada cosa. Sí, mi hija siempre dice hay que ser palmera, que se dobla pero no se rompe. Total. Sí. Bueno, me voy a quedar con esa. Hay que ser palmera. Hay que ser palmera. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos.